Bienvenidos a Fogón Sagrado. Gracia y paz en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Señor, en ti pongo todas las personas que escucharán tu palabra. Señor, abre mis labios y con mi boca te cantaré alabanza. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Amén, amén. En el tema anterior vimos lo que significan las 7 estrellas en la mano derecha y los 7 candeleros de oro. Vimos la visión de Cristo de las iglesias. Hoy te invito a que juntos analicemos el tercer tema, que es la iglesia de Efesios, y la vamos a ver en el libro del Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7. La Iglesia Apostólica del año 30 al 100, década cristiana. En este tema vamos a ver el elogio de Cristo a la Iglesia, donde le dice: Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Vamos a ver la condenación de Cristo a la Iglesia, donde le dice: has abandonado tu primer amor. Vamos a ver el consejo que Cristo le hace a la Iglesia. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vamos a ver el desafío que Cristo le hace a la Iglesia, donde le dice: al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La verdad no es una ideología, no es tu verdad, no es mi verdad. La verdad está fuera de ti y fuera de mí. La verdad es una persona y es Jesucristo. Él es la plenitud de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la salvación eterna. Si tú y yo tenemos comunicación con Cristo, somos libres. Tenemos que ser testigos de la verdad que es Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo se fundó sobre la base del testimonio de su divinidad personal. En Mateo 16, verso 18 dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Palabra de Dios. Jesús habla en forma profética del futuro de la iglesia, porque Él mismo se ocuparía de ella. Esto se ve tan claro en la visión celestial de Juan, que ya examinamos, donde muestra a Cristo caminando en medio de los candeleros que es la iglesia, haciendo que la luz que ella recibe de Él brille en medio de un mundo que se debate en las tinieblas.
Los conocedores bíblicos dicen que Efesios fue una de las iglesias más grandes y excelentes de los tiempos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la fundó al final de su segundo viaje misionero y nos dice en Hechos 18, verso 19 al 20. Llegaron a la ciudad de Efesios y el sábado siguiente dejó que se fueran. Él, por su parte, entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Ellos le rogaron que se quedara en Efesios por más tiempo. Palabra de Dios. Efesios era una ciudad perversa, entregada a la adoración de la diosa Artemisa. La iglesia de Cristo tenía una vitalidad espiritual muy grande. El hábito de Pablo de predicar en público y en las casas, con toda humildad y con toda lágrima, nos dice en Hechos 20, verso 19 al 20. De las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, esta es la única en la que se hace referencia a los apóstoles. Por eso, el mensaje de Cristo a la iglesia de Efesios está dirigida a toda la iglesia del primer siglo, llamada iglesia primitiva o iglesia apostólica. Cubre desde el día de Pentecostés, alrededor del año 30, hasta el año 100, década cristiana. El nombre de Efesios quiere decir deseada. Esta fue la iglesia o la era de la iglesia más deseada de todas. Siempre tuvo un ferviente evangelismo. Una de las principales razones era el gran porcentaje de judíos convertidos que formaban la iglesia y seguían a Jesucristo. Por ellos tenemos la Biblia y a nuestro Salvador Jesucristo. La iglesia primitiva predicó el Evangelio por todo el mundo. Y nos lo dice en Romanos 10:18. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que sí, pues por toda la tierra resonó la voz de los predicadores y se oyeron sus palabras hasta en el último rincón del mundo. Palabra de Dios. En Romanos 16:26 nos dice, pero que acaba de revelarse y los libros proféticos lo llevan al conocimiento de todas las naciones conforme a la voluntad de Dios para que se sometan a la fe. Los evangelios nos fueron revelados, nos dice en Colosenses, capítulo 1, verso 6. Y nos dice, este evangelio que va dando frutos y creciendo por todo el mundo, también lo hace entre ustedes desde el día en que lo recibieron y conocieron el don de Dios en toda su verdad. Jamás debemos abandonar la esperanza que nos ofrece el Evangelio. En Colosenses 1, verso 23 dice, muéstrense firmes como cimentados sobre la base de la fe y no dejen que vacile su esperanza, ni olviden el Evangelio que ustedes han oído y que ha sido predicado a toda criatura en el mundo y del que yo, Pablo, llegué a ser servidor. Palabra de Dios. Al juntar los 4 pasajes de la Escritura, la iglesia primitiva llevó las enseñanzas del Evangelio a través del ministerio de los judíos cristianos.
mayor la que se logra desde que el liderazgo de la Iglesia se tornó gentil. Ni siquiera con todos nuestros métodos modernos de comunicación y nuestros viajes en avión, podemos igualar aquel éxito evangelizador. Es interesante notar que la apostasía y la indiferencia fueron características de la Iglesia de Jesucristo bajo la administración de los gentiles. La verdad profética se encuentra en Apocalipsis 7. Nos habla de las 12 tribus de Israel, 44,000 testigos judíos cristianos. En la visión, en el capítulo 2, verso 1 al 7 de Apocalipsis, Cristo, a quien Juan describe caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Esto indica que Cristo y su poder siempre ha estado a disposición de la Iglesia. De esta manera se cumple su palabra a los apóstoles. En Mateo 28, 20 dice, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra de Dios. Cristo eligió a esta iglesia primitiva por su fiel trabajo de servicio cristiano. Servir a Jesucristo es trabajar para el Hijo de Dios. Quien tiene a Cristo trabaja con amor, nos dice en Mateo 10:42. Él dijo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es mi discípulo, yo les aseguro que no quedarán sin recompensa. Palabra de Dios. Quiero que me quede bien claro aquí. Venir a Cristo no cuesta nada. Seguir a Cristo cuesta algo. Pero servir a Cristo cuesta todo. Todo cristiano debemos comprender lo que nos dice en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10. Pues por gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto. Es un don de Dios. Y no tienen por qué sentirse orgullosos, porque no lo consiguieron con sus obras. Nos dice el verso 10, lo que somos es obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo Jesús, con miras a las buenas obras que dispuso desde antes para que nos ocupáramos en ella. Palabra de Dios. La iglesia primitiva prestó mucha atención al mandato del Espíritu Santo. Pablo decía que tuvieran cuidado con los que causan divisiones. Apártense de ellos, porque estas personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Nos dice en Romanos 16, verso del 17 al 18. Después del día de Pentecostés, Satanás sembró cizaña en medio del trigo del Señor. Algunas cizañas se disfrazaron de apóstoles y anduvieron por allí engañando a algunos de las iglesias recién convertidas, ya que no había copias de las Escrituras. Dios es fiel y toda iglesia que lo buscaba en verdad, y la iglesia de Efesios fue una de ellas, y no permitió falsos apóstoles.
todo cristiano debemos poner atención porque existen muchos falsos apóstoles que van disfrazados de siervos de Jesús, sin importarles la fe de los creyentes, buscando sus propias ganancias. Pero hoy todos tenemos la palabra de Dios para ser espirituales, ya que cada ser humano depende de la comunicación constante con Jesucristo para mantener la vitalidad espiritual. En el Evangelio de San Juan capítulo 13, Jesús nos dice: y cuando venga el Espíritu de la verdad, los introducirá a la verdad total. Palabra de Dios. Pero parece que hemos perdido esa chispa espontánea de amor por Jesucristo. Ya nadie quiere hablar de Jesucristo. En la experiencia humana se compara muchas veces con los matrimonios que entran en un terreno peligroso cuando el esposo o la esposa dejan de reconocer el verdadero valor del otro. El amor de la luna de miel se desgasta y se convierte en rutina matrimonial, con todo lo devastador que es esto en el matrimonio, pues es peor en la relación de una persona o de una iglesia con Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo en una experiencia que se debe guardar dejándonos guiar por el Espíritu Santo durante toda la vida como el primer amor. El abandonar el primer amor se convierte en una rutina en la iglesia. Dejamos de reconocer la maravillosa gracia de Dios y dejamos de hablar de Jesucristo y nos convertimos en árboles de frutos amargos. En el Evangelio de San Mateo capítulo 7 verso 16, Jesús dijo: ustedes los conocerán por sus frutos. No se sacan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Verso 17. Todo árbol bueno da frutos buenos. Hagamos un inventario de nuestra vida espiritual. Es una necesidad de la iglesia. Dejemos la indiferencia ante el Señor. Dejemos la pereza de hablar de Jesucristo. Dejemos la avaricia, porque Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. En el Evangelio de San Juan 14, verso 15, el Señor Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es el desafío de Cristo. Lo presenta a la iglesia de Efesios. Se divide en dos puntos especiales. Oiga lo que el Espíritu dice: y al que salga vencedor, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta era una expresión del Señor Jesucristo que aparece en muchas de sus parábolas. El que tenga oídos, que entienda. Palabra de Dios. Y nos habla de tres clases de personas que lo siguen a Él.
Número 1. Los que no tienen oídos. No se refiere a los oídos físicos, se refiere a los que no escuchan al Espíritu Santo a través de un nuevo nacimiento. Los que no han tenido el encuentro personal con Cristo. Los que no han recibido la unción del Espíritu Santo no escuchan la voz de Dios cuando habla. Número 2. Aquellos que son duros para oír al Espíritu Santo, porque no todos están dispuestos a oír al Espíritu de Dios. Y nos dice en Hebreos 5, verso 11, el propósito de Dios. Tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Esta lectura se refiere a aquellos cristianos que se rebelan contra el Espíritu de Dios y su grandeza. Número 3. Aquellos cristianos dispuestos en el Espíritu, deseosos de escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. La prueba de este oyente se ve en su conducta, porque la Escritura nos enseña en Santiago, capítulo 1, verso 22. Hagan lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes, se engañarán a sí mismos. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida del que podrán comer aquellos que salgan vencedores es sin lugar a dudas el árbol que se le prohibió a Adán y a Eva luego de pecar. El árbol es símbolo de vida eterna, que representa algo que tiene un lugar en el paraíso de Dios y que le espera a aquellos que han puesto su confianza en Dios. Solo los vencedores comerán del árbol de la vida. ¿Y quiénes son los vencedores? En la primera carta de Juan, capítulo 5, versos del 4 al 5, dice: porque guardar los mandatos es amor a Dios. En realidad, quien ha vencido su mandato ha vencido el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vencer al mundo es la experiencia que ocurre en la vida de cada persona que pone su confianza en Jesucristo. No hay otra forma que convierta a un hombre o a una mujer en vencedores. Podemos hacer una observación. A la gente de la era de la iglesia de Efesios abandonaron su primer amor por no tener Biblia para leer y mantener viva su vida espiritual. La única manera que tenían los cristianos de Efesios para alimentar su vida espiritual con la palabra de Dios, entre un domingo y el otro, memorizaban lo que habían escuchado en la iglesia y lo platicaban a unos a otros. El cristiano de hoy no tenemos excusas, porque todos tenemos una Biblia.
En Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas, que sepan aconsejarse unos a otros y a enseñarse mutuamente con palabras y consejos sabios, con el corazón agradecido, canten a Dios su alabanza. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.